porque el autor habla que todavía está el templo en Jerusalén funcionando con los sacrificios, probablemente antes del año 70. Y también en Hebreos capítulo 10 se dice, donde hay una persecución a la iglesia, y esto es consistente con la persecución debajo del imperio de Nerón. También dijimos que hay muchos cristianos que han documentado cartas que hablan del libro de Hebreos. Entonces podemos decir que fue un libro muy temprano a la tradición cristiana. Finalmente, ¿a quién fue escrito este libro? No sabemos con seguridad 100% a qué iglesia fue escrita, pero sabemos, de acuerdo al contexto de la carta, que fue escrita a una comunidad predominantemente judía y que esta audiencia estaba peleando con el tema de la apostasía. Cristianos convertidos que estaban tentados a ir hacia atrás y seguir obedeciendo la ley ceremonial. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 5, pero el argumento es: no hay nada que hacer para ir atrás. Cristo es el cumplimiento de todas las señales, ilustraciones del pacto. No hay necesidad de ir y obedecer todas las leyes ceremoniales. El principal tema es la superioridad de Cristo sobre todo, superior sobre los profetas, es lo que vamos a hablar esta mañana, superior de los ángeles, sobre los ángeles, esto es Hebreos capítulo 1, superior sobre los ángeles. Hebreos 3 dice que es superior sobre Moisés. Hasta Hebreos 7 se nos dice sobre todo el sacerdocio de Aarón. Es superior sobre el antiguo pacto en su totalidad. Esta mañana vamos a leer del versículo 1 al 3 del capítulo 1 de Hebreos. Abran sus Biblias. Y de este pasaje no hay tantas palabras, pero hay una inmensidad de un paquete teológico. Hay tanta verdad en estos versículos, en estos 3 versículos. En estos primeros 3 versículos tenemos que hablar de la revelación de Cristo, de la Trinidad, de la expiación, de la ascensión, del reino de Dios. Tenemos que hablar de todo el concilio de Dios, del evangelio completo, nada más leyendo los primeros 3 versículos del libro de Hebreos. Qué libro tan glorioso. Claro, estamos limitados en tiempo, pero aquí el autor de Hebreos entra de lleno con el mensaje. Si tienes tus Biblias, la palabra de Dios dice así. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, queremos primero decir que el autor de Hebreos está asumiendo que Dios ha hablado. Dios ha hablado, Dios habló, ha revelado Dios, se ha comunicado Dios. Y pudieras preguntarte, ¿qué no todos creemos esto? Y la respuesta es no. De hecho, mucha de la gente no cree que Dios ha hablado.
Muchos cristianos conservadores en los Estados Unidos creen que esta doctrina ya está en nuestro paquete, que hay un Dios que ha hablado en la historia. Ateos no creen ni siquiera que Dios ha hablado. Y hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias que son tan liberales que no entienden estos textos que dijeran, profesan que Dios ha hablado, pero cuando en la práctica se habla, niegan esta doctrina, no ven esta doctrina, cuestionan, como dijo el diablo en el jardín de Edén, ¿Dios realmente ha dicho eso? Cuestionando la misma verdad de Dios. ¿Dios realmente ha dicho esto? Y cuando vemos todas las religiones del mundo, la mayoría de ellas no creen lo que Dios ha revelado a través de sus agentes. Vemos el paganismo y todas estas religiones donde no tienen ningún Dios comunicante que se revele, primeramente porque no existen estos dioses. Pero no solamente eso, teológicamente su punto de vista, su propia manera de ver a Dios no creen que pueda hablar. Dioses falsos que no tienen ninguna soberanía, que no tienen control, no tienen conocimiento. Y esto es lo que Dios habla en el libro de Habacuc. La palabra de Dios dice así: ¿de qué sirve un ídolo que solamente está hecho por mentiras? Porque su creador, creen en su propio creador, a un Dios que no puede hablar, y ídolos que no pueden hablar. Ay de aquel que habla a una piedra silenciosa. ¿Podrán enseñar? ¿Estos ídolos podrán enseñar, revelar? Donde no hay aire, no hay vida, no hay nada en ellos. Pero todos guarden silencio ante el Dios vivo. Se nos dice en este libro que estos ídolos que hemos creado, físicos que hemos creado o ídolos en nuestras mentes, no pueden hablar, están silenciosos, no son soberanos, no conocen, no pueden comunicarse con nosotros. Y pareciera que entendemos esto, pero vemos que mucha gente así lo cree. Jehová, el Dios triuno, es un Dios que se revela. Y ese es un punto grandísimo. Nuestro Dios se habla porque lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios es una Trinidad. Son tres personas. Desde la eternidad, Dios ha hablado, se ha comunicado con el Hijo. Es un Dios que se ha revelado. Otras religiones que son similares, como el Islam, su Dios no es un Dios que se comunica por necesidad. Ha estado solo por la eternidad y solamente decidió un día, voy a crear al hombre y empezaré a hablar. Pero nuestro Dios a quien adoramos, hermanos, es un Dios que desde la eternidad se comunica. Dios ha hablado. Es un tema importantísimo, Dios habiendo hablado. Si quisiera conocer a Dios, a un Dios trascendente, mi Creador, solamente lo puedo conocer sabiendo que Él me ha hablado. Hay un Dios que se ha hablado, es un Dios triuno desde la eternidad pasada. Las Escrituras nos dicen que de muchas veces y de muchas maneras Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas.
a los padres por los profetas. ¿Qué se está diciendo aquí? No solamente Dios ha hablado, pero ha hablado a través de los profetas. ¿Qué significa? Que todo lo que los profetas han dicho de Dios es porque Dios ha hablado. Todo lo que los profetas revelan, han escrito, esos libros que tú lees en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, esos libros es la voz misma de Dios. Y una vez más, en este cristianismo que vivimos hoy en día, parecemos que entendemos esto. Oye, ¿que no sabemos que esto Dios ha hablado? Y una vez más no. La iglesia en el primer siglo ha tenido problemas, batallas intelectuales, por ejemplo, con un hombre llamado Ario, que había hablado herejías. Y peleaban mucho con este tema del gnosticismo. Los gnósticos creían que este mundo físico es malvado. La única cosa que es puro, bueno, es etero, es espiritual. Pero este mundo físico es malvado. Y desde que tiene esa asunción, creen que el Antiguo Testamento es malvado. Porque es un Dios que decreta que ha creado un mundo malvado. Y tenemos aquí el autor de Hebreos diciendo, Dios ha hablado por necesidad, sino solamente eso, sino también por los profetas. Todos los profetas que han hablado es la misma respiración de Dios. Y por el resto de este libro, el autor va a ir hacia los escritos del Antiguo Testamento para probar a su audiencia que Jesús es el cumplimiento de todas las sombras del pacto. Todo lo que lees en el Antiguo Testamento, Hebreos dice, Jesucristo es el cumplimiento y sabemos porque Dios ha hablado a los profetas. Todo lo que el profeta ha escrito son palabras mismas de Dios. Se nos ha dicho muchas veces, de muchas maneras, que Dios ha hablado. Y muchas veces y de muchas maneras, dice el versículo 1. ¡Qué gran declaración! Estamos hablando de la revelación de Dios y cómo Dios nos ha hablado. Nos ha hablado de tantas maneras. Y en este texto no solamente nos habla de cantidad, sino de la calidad de la revelación. Primero la cantidad, dice muchas veces, muchas maneras. Dios empezó a hablar desde Génesis, ¿verdad? Empezó a hablar a Adán, revelándose a sí mismo. Muchas veces el texto, Dios nos ha hablado muchas veces, desde Génesis hasta Malaquías, muchas veces. Pero no solamente esto, a través de muchos profetas. Abraham, Moisés, Aarón, Jeremías, Josué, a todos estos profetas en muchos tiempos. Y si lees las Escrituras, algunas de sus traducciones dirían en muchas porciones. No solamente de muchas maneras, de diferentes porciones. Un poco de revelación a Moisés, otra revelación a David, a Isaías, otra más. No se le dio a un solo profeta toda la revelación, sino en porciones, a través de los profetas, en porciones, en cantidades. Una gran cantidad de profetas, pero Dios ha hablado. También se nos ha dicho de muchas maneras. Hay muchas maneras o métodos que Dios ha hablado. Muchas veces habló verbalmente a la gente como a Moisés. Dios escuchó la misma voz de Dios. Muchas veces Dios habla a través de sueños. José en sus sueños. Otras veces habló a través de visiones. Ezequiel. Otras veces habló enviando ángeles
enviando Dios al ángel Gabriel, a Daniel, y conocemos que Dios ha hablado a través de la naturaleza también. Muchas veces, muchos profetas de diferentes porciones, pero también de muchas maneras. Visiones, sueños, verbalmente. Esa es la cantidad de la revelación, pero también la calidad de esta revelación. Toda la revelación que Dios se lo dio a los padres por los profetas eran tipos, sombras, era una revelación incompleta. Toda la revelación que se nos ha dado están anticipando algo mucho más grande que va a venir, que el Hijo llegue a este mundo. De hecho, eso se nos dice en Deuteronomio 18. Vemos a Dios hablando a Moisés y Dios le dice que vendría cuando el verdadero profeta llegue a este mundo. Ese es Moisés diciendo, levantará un profeta de tus hermanos y es aquel a quien van a escuchar. Todas estas sombras, señales del Antiguo Testamento, todo apuntando a Cristo, que iba a llegar a la historia y ser la revelación final de Dios. El autor de Hebreos dice, de muchas maneras y de muchas veces, pero en estos postreros días nos ha dado por el Hijo. Qué contraste, hermanos. Dios solía de hablar de esta manera, en muchas maneras, muchas veces, a diferentes profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El verdadero profeta, el verbo de Dios, Dios mismo, esa revelación final de Dios ha llegado. Y se nos dice aquí, ha hablado por el Hijo en estos postreros días. Y una vez más, qué declaración tan importante. Porque si llegas 3 cristianos en ¿qué significa postreros días? Pudiéramos tener 4 a 5 diferentes respuestas. Pero afecta nuestra teología completamente. Cómo leemos la Biblia, cómo interpretamos esta frase que dice postreros días. Y muchos de los cristianos creen que postreros días son los últimos días de este mundo físico. Pero creo que es inconsistente. El autor de Hebreos está declarando aquí, implicando que está viviendo en los postreros días, en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. No habla de una segunda venida mucho tiempo después. Pareciera que estos postreros días está hablando de ese presente en que se escribe esta carta. ¿Qué manera podría ser consistente cuando hablamos de postreros días? Tengo esta convicción que cuando la Biblia habla este término de postreros días, está hablando de la época, de la era judía, no del mundo físico en el que vivimos. Y una vez más, este es un sermón completamente que pudiera ser diferente para probar este punto, pero generalmente hablando, hay 2 épocas en la Biblia. La época judía, por así decirle, y la época cristiana. La época judía empieza cuando el pecado entra en este mundo y Dios empieza a restaurar y un plan de restauración para redimir al mundo. Esta es la época judía y esta época judía termina cuando el cumplimiento y esas promesas y todas esas sombras y prácticas
de la época judía, ahora hay un cumplimiento. Ahora, entonces es desde Adán hasta el año 70. Y la época cristiana, la época del cristianismo empieza con la resurrección de Jesucristo, donde el trono de Dios se abre y Dios se sienta a la diestra del Padre. Tienes dos épocas, dos eras aquí, la era judía y la era cristiana. Y si pones atención, pareciera que hay un empalme cuando Cristo se asciende y la destrucción del templo. Estos son los postreros días de la era judía. Tantos textos que podemos hablar de esto. 1 Corintios 10, hablando de los últimos días, postreros días. Pero estamos hablando de un mismo periodo de tiempo. Pero vamos a hablar de este texto. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 vemos donde el Espíritu Santo es derramado. Y si recuerdas este texto, hay tantos testigos y pareciera que dice la gente, oye, ¿están borrachos? Y Pedro responde, no, claro que no. Es de mañana, no puede ser que hayan tomado. Pero ¿a dónde los lleva? Los lleva a Joel. Joel capítulo 2. Y dice, Dios nos ha hablado que esto iba a acontecer. Dios se nos dijo en Joel que iba a proveer del Espíritu Santo a la carne, a toda carne. No solamente a la nación de Israel. Pedro dice, en los postreras, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, versículo 17. Y aquí, versículo 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa profecía de Joel se cumpliría en los postreros días. ¿Y qué significa para ellos postreros días? Postreros días de la era judía. Qué importante punto. En muchas maneras, de muchas veces, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué declaración tan importante también aquí tenemos. Se nos dice que Él es heredero de todo, pero también quien a través de Él todo es creado. Pero se nos dice que es 100% hombre, 100% Dios. ¿Dónde se nos dice que es heredero de todo? Es cuando tiene esa autoridad. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, 15, Pablo escribe que Dios es el primogénito de toda creación. Y he hablado con muchos cristianos que no creen como nosotros en términos del cristianismo. Y creen que Cristo llegó a existencia en algún punto. Pero este término se refiere a que tiene autoridad sobre todo. Cuando Dios dice que el Hijo es el primogénito, ¿qué significa? ¿Qué es el primogénito en una familia? ¿Qué recibe? Recibe la heredad, la herencia. Salmos capítulo 2, Dios le habla a su Hijo y le dice, pídeme y te daré las naciones por heredad.
Así que cuando decimos que Cristo es el heredero de todas las cosas, decimos que tiene toda la autoridad, que ha heredado las naciones. Pero la indicación aquí es que ha estado apuntado, asignado. Su humanidad ha entrado a este mundo, ha sido hecho carne y se ha sido asignado, dado dominio sobre todo el universo. Mateo 26 dice, ¿alguien que me ayude? La gran comisión. Toda autoridad me es dada. Así es. Cristo, heredero de todo, 100% hombre, heredero de este mundo, rey. Y en contraste dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, un Dios creador. Juan 1:1, a través de él y sin él nada es hecho. Pablo en Colosenses, porque por él todas las cosas son creadas en el cielo y en la tierra, invisibles y visibles, ha creado todo. Así que el autor está diciendo aquí, ha sido constituido coheredero de todo, es un rey con autoridad y no solamente eso, asimismo hizo el universo. Aquí tenemos la encarnación, 100% hombre, 100% Dios, universo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo es el universo. El autor dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Resplandor, ¿qué significa el resplandor de su gloria de Dios? Bueno, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento era la esencia misma de la presencia de Dios. Los judíos, cuando la presencia de Dios mismo en el templo, y cuando entraba en el templo, la presencia misma de Dios. Pero ahora se dice de Cristo siendo el resplandor de su gloria. El resplandor. Cuando vemos el brillo de un objeto, el resplandor de su gloria, Cristo ha hecho la gloria invisible de Dios visible. Colosenses se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. No puede ser vista. Dios es inmaterial. No creemos como los mormones que tienen un cuerpo. Dios es inmaterial, pero Cristo que ha entrado, se ha hecho carne, hace conocer al Padre. Si me has visto a mi Padre. No está diciendo que Él es el Padre, pero dice, me has visto y has visto la gloria del Padre. Colosenses 2:9. Toda la deidad de Dios habita en Él. Juan 1:20. Nadie ha visto a Dios, el único Dios, pero al Hijo ha hecho conocerlo. El resplandor de su gloria significa que lo imposible de ver a Dios, Dios lo ha hecho posible a través de Cristo y su resplandor de su gloria. Es el resplandor de su gloria y luego se nos dice, y la misma imagen de su sustancia. Impresionante. ¿Por qué? ¿Qué significa? Recuerdo hablar con un testigo de Jehová. Cada vez que tocaban a mi puerta quería compartirles. Y recuerdo una vez este texto. Dice, la imagen misma de su sustancia. Dice que Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. ¿Cómo puede ser una imagen misma de un Dios tan grande? Es difícil de entender.
Dios es trascendente, infinito, es inmutable, no cambia, es independiente, nada fuera de Él necesita, no tiene un principio, no tiene un final. Y este texto se nos dice Jesucristo es la misma imagen de su sustancia, también trascendente, implica que Jesucristo es la misma esencia de Dios. La idea aquí, déjame preguntarte, cuando aquellos días, cuando un rey escribe una correspondencia, ellos tenían un anillo especial, que era como la firma misma del rey. Mandaban una carta, quemaban cera y con su anillo apretaban. Y era la impresión misma del rey, de esa firma. Eso le diría a la gente que recibía esa correspondencia. Porque si había algo mal en esta impresión del anillo, sabrían que no era auténtico, porque solamente ese anillo era único y era la firma misma del rey. Esto mismo es Jesucristo, la misma imagen de su sustancia. Significa que el Padre y el Hijo comparten la esencia misma, la naturaleza de Dios mismo. La comparten. Qué declaración tan importante en el primer siglo. A los ateos no les gusta este texto. Y también todo lo que Dios es, Jesús es, el Hijo, trascendente, inmutable, infinito, omnipresente. Él es Dios. La naturaleza de Dios que el Padre tiene, la tiene el Hijo. Y a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Sustenta el universo mismo. Aquí el griego para universo es no cosmos. Cosmos es para hablar del mundo, este mundo físico. Pero aquí la palabra es eon. Todas las cosas que incluyen, sí, el mundo físico, pero abarca más allá de ello, que sustenta no solamente el mundo físico, pero el cielo y aún principados, gobiernos, gobernantes, sustenta todo, no solamente el mundo físico. Y se nos dice que Cristo sustenta todas las cosas. Y si piensas en esto, ¿recuerdas la figura del Atlas? Es una forma presente, no solamente como aguantando. La connotación aquí es que activamente sustenta todo. Ve todo con una conclusión lógica. Está gobernando sobre el universo. No solamente el mundo físico, todo. Ha establecido su reino y Dios promete que establecería una iglesia donde las puertas del infierno no prevalecerían. Dios Jesucristo está sustentando su reino y con una lógica coherente, gobernando este universo activamente. El autor sigue, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y aquí es donde muchas iglesias creemos que ya lo hemos entendido, pero el autor dice, Cristo ha hecho purificación, lo ha conseguido. Bueno, ¿todos creen esto? No, no todo mundo cree esto. No todo mundo cree que Dios, de hecho, ha hecho purificación de nuestros pecados. ¿Dónde vemos esto? Hay mucha gente que cree que cuando Cristo ha muerto, creó la situación donde yo puedo
obtener gracia a través de mis obras al ir a la misa católica. El arminiano piensa o cree que Cristo ha orado donde hizo la expiación potencial, lo hizo posible. ¿Significa qué? Que todo hombre tiene la posibilidad de rechazarlo. Depende de ti y en mi decisión de aceptarlo. Pero, hermanos, no está lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Dice, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados, está hecho. La expiación de Cristo no es potencial. No es tal vez si quieres o no quieres, si vas a misa, si vas a la iglesia. Bueno, tal vez si decides aceptarlo o no esta propuesta de salvación. No. Habiendo purificado nuestros pecados y final de la discusión. Después de haber efectuado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Se sentó. Después de haber efectuado purificación de nuestros pecados, de haber entrado en este mundo siendo crucificado en su ministerio, de haber muerto, he venido a dar mi vida por las ovejas. Ha conseguido el propósito, se ha sentado, se sentó a la diestra. ¿Qué significa esto? Descanso. Mi trabajo se ha hecho, me siento ahora. Qué punto tan importante. Se sentó a la diestra. No solamente se sienta, pero se sienta a la diestra de la majestad. Salmos 110, uno de los versículos más mencionados. Te haré trono. Se ha sentado a la diestra en su trono, en ese trono divino que está reinando sobre su reino y sobre su gente. Hebreos 10 nos dice lo mismo. Hebreos 10, versículo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué pasaje tan glorioso, un pasaje hermoso, tanto que podemos estudiar de estos pasajes. La Trinidad, la reencarnación, de que Dios es un Dios creador, la expiación, de la resurrección, de la ascensión, del reino de Dios. Tanto que podemos expandir estos primeros 3 versículos. Leámoslos de nuevo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios mismo habló. Un Dios que se revela, un Dios que se comunica, se ha hablado a nuestros padres por los profetas. Es la voz de Dios mismo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por su Hijo, Cristo ha entrado al mundo para cumplir la revelación de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios mismo hombre ha creado el mundo. Dios mismo siendo el resplandor de su gloria. Cristo ha hecho visible la gloria de Dios, visible, y la misma imagen de su sustancia. Dios comparte la naturaleza divina del Padre y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y ahora se sienta a la diestra de la majestad. El trabajo, su humillación se ha conseguido y ahora está en una posición de exaltación.
Qué pasaje tan glorioso. Y la cosa es, hermano, que el mundo se ríe. Los académicos no lo entiendan. Si dices tú, he creído que Dios ha hablado, creo que Jesucristo ha entrado a este mundo, que es el resplandor de la gloria misma, que es Señor de señores, sométete. El mundo se va a reír de ti. ¿El mundo lo cree? Hay documentos que prueban de la existencia de Jesucristo. Bueno, pero es solamente un profeta, un carpintero. Pudo haber sido un hombre, pero es una víctima de la historia. Toda esta leyenda y que ha hecho expiación, todo esto nada más se habla de ello años después. Pero solamente fue un carpintero de Nazaret. Bueno, el autor de Hebreos dice lo contrario. 30 años después de la resurrección de Cristo, puedo decirte, cree que no es un común carpintero. Dice que es el sumo sacerdote. Creo que Dios mismo ha hablado. Creo que Dios ha hablado en la historia, habló por los profetas, que Cristo ha entrado a este mundo para ser Señor de señores. No es un carpintero cualquiera de Nazaret. Y te voy a decir por qué lo creo. Puedes ver esta página en blanco. Algo pasó en la historia entre el libro de Malaquías y Mateo. Entró Jesucristo para ser el profeta, la revelación de Dios, para hacer expiación por su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu iglesia. Señor, gracias por tu palabra, porque has entrado a la creación y a ser carne, porque has hecho expiación por nosotros. Gracias porque eres el último sacrificio y ahora no dependemos de un sistema de sacrificio que solamente era una ilustración de lo que tú ibas a cumplir, Señor. Gracias por el libro de Hebreos, por todas estas verdades. Específicamente, gracias por este texto. Acompáñanos esta semana mientras que trabajamos, amamos nuestras familias. Acompáñanos, protéjanos aquí el Valle de Texas. Protege a tus hijos en nombre de Dios. Amén.